Grabar. Oh, buenísimo, ahora sí. Antes de empezar, vamos a cambiar un poco el orden. ¿Se acuerdan que siempre hacemos devocional y no sé qué cosas? Después compartimos programa, pero hoy vamos a, si tienen alguna duda sobre el programa, o no lo voy a compartir en pantalla porque todos lo recibieron ayer, pero lo básico que vamos a trabajar hoy es el tema de grupo y aprendizaje. Y la idea es que vamos a poder tratar de, primero, de levantar un poco qué es lo que trae cada uno, cada una, y tratar de pensar. No vamos a hacer, como ninguna clase, en realidad, no vamos a hacer algo exhaustivo y profundo sobre qué significa grupo y qué significa aprendizaje y todo lo demás, sino más bien herramientas que nos permitan tener en claro algunas cosas cuando trabajamos con un grupo, como para tenerlas en cuenta, para hacer si nos animamos, una buena facilitación, y si no, también es para tenerlo en cuenta cuando trabajamos en grupo, qué cosas nos motivan o nos empujan por ahí a aprender en grupo, y cómo aprendemos en grupo también. Buenísimo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que haya surgido sobre el programa? ¿No, Pe? Ok. Entonces, para el devocional de hoy vamos a hacer vamos a utilizar lo que se llama el método LUMCO, por ahí algunos ya lo conocen. Y la idea del método LUMCO, no voy a compartir ahora la historia del método LUMCO y todo lo demás, eso lo voy a poner en el aula virtual para quienes tengan ganas de indagar un poquito más de qué se trata y cómo se inventó la cosa. Es un devocional que está pensado en lo participativo, pensado para comunidades que por ahí no tienen justo alguien con conocimientos, herramientas teológicas pastorales para acompañar, y es para que las comunidades los usen, sin necesidad de estar con, capaz que no hay pastor, no hay, o en este caso curas, porque en realidad me parece que fue un católico el que pensó sobre el método LUMCO. Bien, el método LUMCO, ahora van a ver, voy a compartir pantalla, tiene muchos pasos, y la idea es ayudarnos a pensar, a reflexionar en grupo. Buenísimo. Bien, compartir pantalla. Voy a asegurar que tenga abierto lo que tengo que tener abierto. Buenísimo. Bien. Ajá. Buen día, Pau. Buen día Buenos a todos. días. ¿Cómo va, Marce? Buen día, Bien. Marce. Hola, buen día. Bien. Entonces, método LUMCO, y les voy a invitar a que nos unamos en el devocional. Y bien, el primer paso del método LUMCO, ahora yo voy a estar hablando para explicar de qué se trata, pero la idea es que si alguien lo quiere aplicar en algún grupo, que se junten continuamente, se explica una vez, y la próxima vez que se hace con otro pasaje bíblico, no se hace introducción, ya la gente lo va sabiendo que viene en cada paso. Bien, entonces el método LUMCO, el primer paso es invitar a Dios. Y yo ayer escribí en el grupo si alguien se animaba a hacer una oración. Si alguien se anima, buenísimo, y si no, lo hago yo. ¿Voy yo? Ok. Bien, oremos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de volver a encontrarnos. Gracias por el día. Te pedimos que nos acompañes a través de la jornada de trabajo, reflexión, de escucha, y de poder comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y perspectivas. Te pedimos que todas las clases sean para poder escuchar atentamente lo que el otro nos dice,
y poder tener la humildad de seguir aprendiendo, y también la humildad de que dejarnos guiar por aquellas cosas que quizás por ahí no entendemos. Amén. Bien, entonces, después de invitar a Dios, se hace una lectura participativa, y la lectura para esta jornada es Juan 15, del 1 al 4. Y la lectura participativa son pocos versículos, así que si alguien quiere empezar a leer el primer versículo y después el segundo lo lee otra persona, y así hasta que terminamos el texto. ¿Alguien se anima a empezar a leer? Buen día, Pau. Buen día a todos y todas. Arranco yo. Dale. Gracias. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 4. Jesús continuó: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Perdón, ¿sigo yo o alguien más sigue? No. Si hay otra voz, estaría buena. Yo, ¿Sí? si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas por sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Muy bien, gracias. Y ahora viene la parte que se le dice habitar la lectura. Y es una práctica que es dejarnos un ratito en silencio, volver a leer para nosotros mismos la lectura, y prestar atención a las cosas que nos despierta la lectura, preguntas, sentimientos, poder realmente mm, pensar, pero también como a ver qué es lo que nos está pasando a nosotras, a nosotros, cuando leemos la lectura. Entonces vamos a dejar 1 minuto, 2 minutos para volver a leer la lectura en silencio, y después pasamos al otro paso.
Bien. Después de la parte de habitar la lectura, si alguien en algún momento lo quiere implementar en algún grupo, van a ver que por ahí es difícil la parte del habitar la lectura porque hay que quedarse en silencio y a veces hay grupos que se sienten incómodos con el silencio, pues no están acostumbrados. Bien. 3, habitar la lectura. Y la parte 4 es meditar. Y en este caso es como poner un énfasis, como una intención, estar abiertos, abiertas a qué nos está diciendo Dios, no solo a través de la lectura, que es palabra inspirada por Dios, sino también por el momento del devocional, por el momento que estamos viviendo, junto con el grupo con el que estamos haciendo el devocional. Bien. Y el 5 es una parte en donde los que quieran, las que quieran, y se sientan cómodos con eso, pueden compartir lo que les pasó en estas 2 pasos, que es habitar la lectura, o sea, prestar atención más a qué es lo que nos pasa con respecto a la lectura, que pueden ser sentimientos, con palabras que nos hayan llamado la atención, frases que nos digan algo hoy, y en esta parte, en este paso de meditar, de pensar sobre qué nos está diciendo Dios a través de encontrarnos en el devocional, en esta jornada de trabajo. Y acá no hay como algo correcto o incorrecto, y ya, como ya les dije, pueden ser sentimientos, palabras que les llaman mucho la atención, o lo que quieran compartir. Si quieren, puedo volver a poner la lectura para si alguien quiere recoger alguna palabra. Yo me quedé con esto de que una rama no puede dar uvas por sí misma, ¿no? Como que tiene que estar unida a un todo, tiene que estar unida a todo un sistema. Y como que también me hace pensar que nosotros tampoco, por nosotros mismos no podemos hacer nada, tenemos que estar integrados a Dios y a Dios en la comunidad también, ¿no? Un poco eso me hace pensar. Gracias, Oscar. A mí me llamó un poquito más la atención que el resto de la lectura, cuando dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. En esa charla, en esa conversación que tiene Jesús con los discípulos, creo yo, o es con la gente. No, creo que es con los discípulos. Sí. O con la gente, sí, eso es lo que me llamó la atención, pero sí. Eso. Gracias, Julia. A mí me gustó y me llamó también la atención la cantidad de veces que está escrita la palabra como unido, unidas, unida, como mucho de eso, de unión, pero también, si soy sincera, cuando
lo leímos sobre todo la primera vez, porque hacía mucho que no leía este pasaje, me quedó lo de la poda y me hizo un ruido tan feo. Y lo volví a leer como muchas veces, ¿no? Y decía, bueno, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva, pero muchas veces pensaba cómo nosotros como comunidad nos damos ese rol también de la poda, ¿no? Que no nos corresponde a nosotros, pero muchas veces, y me hizo tanto un ruido feo. Ujú. Ujú. Gracias, Caro. Yo, bueno, fui a buscar la Biblia que tengo en casa y es un poco diferente algunas palabras, pero el sentido es el mismo. Y me llamó la atención que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces esa frase es como que me da a pensar que tal vez a veces la decisión está en uno, ¿no? De aceptar a Dios. Para tener a Dios con nosotros, Él permanece con nosotros si nosotros permanecemos en Él también. Así que cuántas veces la decisión la tiene uno de creer, de dejarnos llevar por su amor. Ujú, ujú, ujú. Gracias, Marcel. A mí la parte que más me llamó la atención fue que si una de las ramas no da uvas, la corta. No sé, eso también me hizo como mucho ruido, que vendría a ser que nosotros hoy no vemos uvas. Pensé en qué sería eso. Ujú, 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 ujú. Yo quiero Gracias. decir algo que, perdón, Gracias, Mara. eh, decían con respecto a lo que dijeron dos compañeras sobre la poda. Podar no es lo mismo que cortar, me parece. Y además a las ramas que podas son las que están buenas. Es sacarle las hojas feas, no es lo mismo que cortar. ¿Me Ajá. explico? O sea, no es que no es. Y está podando a las ramas limpias, a las ramas que dan buenas uvas, a sacarle las hojas feas, Ajá. sacarle eso, Bien. que hace esa aclaración. Capaz que hace menos ruido así. Ajá. Sí, hay una cuestión ahí que tiene que ver con el cuidado de los árboles y todo lo que tiene que ver con una cosa es cortar y otra cosa es podar. Ujú. Gracias, Daniel, por la aclaración. Bueno, a mí hay dos palabras que me llaman mucho la atención de este texto. Una es la parte de la palabra cultiva, que se refiere a cultivar, pero también habla sobre otras cosas como el tiempo, porque no es inmediato. Y por otro lado, acá también esta cuestión de, como Oscar habló sobre esto del sistema, ¿no? De que tenemos un marco más grande que nosotros mismos, o hablando de comunidades, o sea, no somos solamente aislados, sino que estamos unidos a otras cosas, y algunas cosas las tenemos claras y otras me parece que no tanto. Mm. Así que me quedo con la palabra cultivar, pero también me quedo con esta idea de la parra, ¿no? De que hay muchas ramas y parece casi desordenada, pero que si uno la mira tiene todo el sentido del mundo.
Solamente ¿Algo quería más? compartir. Oh, Sí. sí, solamente quería compartir. Eso es una reflexión de eso, pero para mí solamente estoy pensando, porque eso es muy parecido a la lectura de Mateo, de capítulo 7, versículo 18, sobre un árbol bueno y el árbol malo. Solamente estoy pensando en eso también, porque es muy parecido. Ajá. ¿Yo puedo decir algo más? Sí. Me gusta esta parte que, que si una rama no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Como que está también haciendo una reflexión comparada con nosotros, con los seres humanos, que si estamos cerca, nos cultivamos un poquito más con la Biblia, con la palabra, con la comunidad, con la iglesia, con lo social, estamos capaz más abiertos a ser más Ajá. serviciales, a dar más, a dar, tenemos el corazón con un poco más de amor que de bronca o de odio, como está este mundo, y el que está más cerca de Dios se puede como abrirse más a los demás. Ajá. Eso Bueno. me llama. Bien. Si alguien más quiere decir, estoy por pasar al otro paso, pero como no los puedo ver, no puedo ver si alguien tiene ganas de decir algo antes que yo pase al próximo paso, por eso pregunto. Estamos en la parte de compartimos lo que tenemos en nuestros corazones. Bien. El otro paso es buscar juntos, juntas, qué desafío o tarea se nos propone hoy a nosotros como grupo, a nosotras, a través de la lectura. Todas las lecturas llevadas al Codar se escribieron para algo, para cierta gente, y la parte linda de leer la Biblia hoy, para mí, es encontrar qué nos está diciendo hoy a nosotras, a nosotros, en nuestras realidades, con nuestras comunidades, con nuestra vida, con nuestra experiencia. Pero también lo lindo y lo desafiante es buscar con otros, con otras, ¿no? En conjunto, qué desafío o tarea nos propone el texto. Y para este paso, el método Lunco propone preguntas guías para esta búsqueda de desafío o tarea. Y estas preguntas guías no son para contestarlas como un manual de los hace como de 30 años, 40, sino es unas preguntas para poder debatir. Y una de las técnicas con estas preguntas es poder leerlas e ir respondiendo a aquellas que nos llaman la atención, prestar atención al ritmo de lo que el grupo está. Por ejemplo, alguno por ahí quisiera hablar sobre, por ejemplo, la respuesta, porque le hace reflexionar cómo vemos a Dios, o cuál es la imagen de Dios en esta lectura, o quiere prestar más atención a qué sentimos. Entonces, para que quede claro, estas preguntas no son para que las contesten una por una, sino es para poder incentivar el debate en grupo y poder ayudar al grupo a que encuentren este desafío o tarea que creen que el texto les está diciendo hoy. Y para esto,
Y para esto los voy a separar en 2 grupos. Les voy a mandar las preguntas a estas guías. Y la idea es que, esto es consejo, pero la idea es que charlen un poco sobre el texto, escuchen atentamente y traten de repasar las preguntas y ver que si para ustedes hoy el texto les está diciendo algo y qué les está diciendo. Y acá viene la parte por ahí más difícil de ponerse de acuerdo. Por ahí el grupo no lo puede hacer, o por ahí sí. Pero si no lo puede hacer, no se pongan mal, está bien. Y acá acuérdense que no hay nada que esté bien o esté mal. Tiene que ver con la interpretación, pero también tiene que ver con cada vez que leemos un texto bíblico, lo leemos a través de los ojos de las cosas que nos están pasando hoy. Y así que, bueno, con todas esas cosas, para que nada, no haya choques por ahí en los grupos, los invito a que piensen un poquito y en 15 minutos nos volvemos a ver y los traigo a la sala. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Nada? ¿Seguro? Buenísimo. Bien. Les voy a mandar por WhatsApp para los que puedan mirarlo en el celular, si lo pueden hacer, lo de las preguntas, guías, para que la tengan, aunque sea uno del grupo. Bien. Buenísimo. Chu, chu, chu. Acá. Bien. Ahora sí. Van a dar las preguntas guías, los separo en grupos, sala para grupos pequeños, crear 2 grupos, asignar, bueno, vamos a asignar automáticamente. Hasta ahora salieron bien, ¿no? Los grupos asignados automáticamente. Si sienten Sí. que en algún momento por ahí la repartija de gente podría ser mejor, me lo dicen. El año pasado lo hacía manualmente. Esta vuelta me animé a hacerlo automáticamente, pero como no recibí quejas, lo sigo haciendo. Lo cual no quiere decir que me digan, che, hacerlo de otra manera porque así no sé. O porque siempre ¿Puedo estoy con la decir misma. algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Porque recién vi el grupo y vi que es tu cumpleaños. Y yo no te dije nada, no sé si los demás te dijeron algo. ¡Oh! Y digo, bueno, en algún momento tengo que interrumpir porque no puede ser que estemos ignorando. Yo me confundí con 25 de julio, perdón. No hay problema, no hay problema. ¡Feliz cumple! Feliz Gracias. cumple, Pau. Gracias. Gracias por, Feliz cumple, Pau. Yo, Andrea gracias por pasarlo con nosotros. Andrea me llamó ahí en el grupo y yo después le voy a mandar mensaje. Nada, abrí las preguntas y decía, ¿cómo feliz cumpleaños? Yo lo vi recién el mensaje y dije, Andrea me llamó. Sí. Nos vamos a portar bien porque es tu cumpleaños, como los alumnos de ustedes. Y con los grupos hay consenso siempre. Bien, bueno. Bien, gracias por los saludos. Y entonces, si en algún momento les parece que los grupos no van, me avisan. Me dicen, che, me toca siempre con la misma persona, me gustaría que sea un poco más random la cosa, no sé. Me lo pueden decir. Buenísimo, entonces 15 minutos y los vuelvo a traer, ¿sí? Buenísimo. Abrir todas. Ahí va. No sé qué pasó, pero bien. Buenísimo. Nos lleva a ser pacientes
Las uvas toman tiempo para dar fruto, nosotros tenemos que ser pacientes, dar tiempo a los procesos y tener fe, que es una espera con confianza. También nos invita a pensar que Dios es quien nos limpia con su palabra, nosotros no tenemos que limpiar a nadie. Y eso es todo. Buenísimo. Muchas gracias a ambos grupos por compartir lo que trajeron. Y bien, queda una parte más del devocional, porque acá no termina. Bien. Y la otra es la última, es orar juntos y juntas. Y acá se trata de hacer una oración comunitaria. Y una aclaración con el punto 6. Si fuera que estamos en presencial y tenemos tiempo y todo lo demás, estaría como un paso más a lo que ya hicimos, es poder tratar de llegar a un consenso entre todas las cosas que trajimos. Eso es una manera. La otra manera que hicimos también está bien. Bien. Vamos a orar y empiezo yo y después puede seguir el que quiera, y el último indica amén, así sabemos que se termina la oración. ¿Les parece? Bien. Acuérdense que la oración comunitaria es tratar de colaborar en la oración, es decir, poder adaptarnos a lo que la persona anterior lo dijo y no necesariamente decir muchas oraciones distintas, si es posible. Es toda una práctica eso. Bien, oremos. Gracias, Señor, por acompañarnos en el espacio devocional. Gracias por tu palabra que nos renueva y nos invita siempre a seguir fortaleciéndonos y a seguir mejorando. Gracias por continuar mostrándonos caminos para seguir construyendo comunidad. Gracias, Señor, por instarnos a permanecer juntos. Amén. Gracias por darnos la posibilidad de poder compartir nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, todos en favor de ti. Gracias por darnos la posibilidad de reconocer nuestro error y corregirlo a través del aprendizaje en comunidad. Gracias por las lecturas para guiarnos en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien.
Es difícil esto de la espera y el silencio en la virtualidad. No termino de acostumbrarme. Así que no se asusten si cuando los empiezo a mirar a todos, porque yo tengo la pantalla con todos los cuadraditos. Así que miro todos los cuadraditos para prestar atención a las caras. Buenísimo. Bien. Gracias por el devocional, grupo. Y vamos a seguir con el programa. Vamos un poco atrasados en el horario, vamos a ver si podemos... no vamos a apurarnos, porque el tema está bueno, pero voy a ver si alguna de las actividades las salteamos. Bien, entonces para seguir con el programa, vamos a hablar sobre grupo. Y la idea acá es poder pensar sobre cuándo un conjunto de personas es un grupo. Cuando un conjunto de personas se considera un grupo. Entonces, para esto, no voy a traer una definición ni nada por el estilo, les traigo 4 imágenes de conjuntos de personas. Millones, 100. De 4 imágenes de conjunto de personas haciendo algo o estando ahí. Y la idea es que piensen cuál de estas imágenes representa un grupo de personas y por qué. Y por qué las otras no, según ustedes, no representan un grupo. Bien, y después que hagan todo ese debate, pensar, sin chusmear internet, pensar entre ustedes una definición de cuándo un conjunto de personas se puede considerar un grupo. Entonces, las 4 imágenes que traje, para dar un poco de contexto a la imagen, y todos estamos hablando de lo mismo, una familia. Después hay en la otra parte, al lado de la familia, hay un grupo de gente que se junta haciendo una guerra de almohadas. Debajo hay un equipo deportivo, la selección femenina para el fútbol. Y la otra imagen es gente participando o estando en un concierto. No sé qué, pero están en un concierto. No me acuerdo ya de qué era la foto. Buenísimo. Entonces, recapitulando, la idea es que en el grupo piensen cuál de todas estas imágenes que tienen conjunto de personas es un grupo, cuáles sí, cuáles no, y por qué. Y tratar de armar una definición de cuándo un conjunto de personas es un grupo. Y acá no chusmeen en internet, porque es obvio que está en internet la definición de grupo. La idea con esto es poder levantar las impresiones que tienen ustedes sobre cuándo consideran que un grupo de personas, un conjunto de personas, es un grupo, ¿sí? Entonces, estuvo bien lo de los grupos cuando separados, tanto hablar que estuvo bien, de repente hubo muchos varones en un solo lado con Marce, y del otro lado, o sea, como la repartija, no sé qué es lo que pasó ahí. Pero ¿estuvieron cómodos o mezclamos un poco? Sí. ¿Estuvieron No, bien? yo creo que estuvo Bueno, bien. buenísimo. Pau, te hago una pregunta. Sí. Sí o sí tenemos que elegir una imagen y describir por qué nos parece que es un grupo y por qué las otras no. Sí, O sea, sí exacto. o sí No solo una imagen, pueden ser 2 o 3, lo que ustedes quieran. ¿Cuál de todos esos? Pueden ser que consideren los 4, pueden ser que consideren 3 y no 1, o sea, acá no es que es una sola opción, ¿sí? Bien. ¿Eso responde a tu pregunta, Oscar? Sí, Pau, gracias. Buenísimo. Ahora sí, entonces, sala para grupos, abrir todas, y les voy a mandar por WhatsApp
Acá. Les voy a mandar por WhatsApp. Buenísimo. Entonces, ¿qué grupo quiere empezar a contar? Si pudieron llegar o no, no importa. Si llegaron, bien, y si no llegaron a un acuerdo, también está bien, pero contar un poco qué es lo que salió en el grupo. Si quieren yo cuento un poquitito, pero igual, porfa, las chicas salten. Bueno, nos costaba mucho elegir fotos porque en realidad no llegábamos a consenso sobre la palabra grupo, no podíamos googlear, Julia no nos dejaba. y bueno, había como distintas ideas, íbamos como foto a foto, pero siempre el problema era eso, cuáles eran los criterios. Y algunos criterios así que por ahí salían eran, bueno, tiene que haber vínculos, tiene que haber un fin en común, cuál tendría que ser, digamos, los criterios con los cuales yo podía definir esto es o no es un grupo. Y bueno, y también había como cosas como de cada una, por ejemplo, con respecto al grupo familiar, Julia decía que es un término que se usa mucho, ¿no? Grupo familiar, pero teníamos muchas dudas a qué alcance tiene esa palabra, ¿no? Si son las personas que viven con vos, si son las personas que tienen tu sangre, si son las personas con las que consideras familia, no sé, era como un montón de cuestiones, ¿no? Y si eso lo hacía grupo, si que vos tengas sangre o que vivas juntos o lo que sea, lo hacía grupo o no, porque había un fin en común, es como que los criterios hacían como, ¿no? Había vínculo, pero no había fin. Después teníamos, no sé, el recital, no había interacción, pero había un fin en común. Después teníamos, así era como que todos los criterios nos hacían. Claro, era una convocatoria. Era todo claro, ahí tenías una convocatoria, tenías un fin, pero no tenías vínculo, no había interacción. Después la almohada sí había interacción. Entonces ahí no podíamos decir que no hay interacción. Sí, pero es que eso es un grupo, porque se juntan a pegarse. O sea, como, era como todos los criterios. El único que creo que, chicas me corrigen, que todas decíamos, bueno, este es un grupo, el de los de fútbol, porque decíamos, bueno, están ahí juntos, hay vínculo, hay interacción, hay un fin en común. Bien, bien. Pero bien. bueno, mucho debate. Buenísimo, estuvo nutritivo buenísimo. esa conversación. Bien. ¿El otro grupo? ¿El otro conjunto de personas / grupo? Bueno, no sé quién quiere, bueno, no llegamos a un acuerdo, les pido al grupo que construyamos en grupo lo que vamos a decir. Bueno. No llegamos a un acuerdo, el caso de no sabíamos cómo definir bien un grupo, el caso de familia y de la jugadora de fútbol nos parecía claramente un grupo, pero los otros dos eran los que no sabíamos. Sí, tenía que ver con el grado de participación. En principio en un momento dijimos, sí, son todos grupos, pero después, bueno, empezamos a discutir si esos dos eran o no en relación porque hay un objetivo en común, ver a alguien, hay un espíritu común, en conciertos también cantamos las mismas canciones, hay algunos rituales en común, pero bueno, el tema sería el grado de participación y el conocimiento entre sí de las personas, un poco, bueno, quedó así sin respuesta, me parece. Bien. Bueno, buenísimo, bien. Bien. Me gusta que no haya habido respuesta por parte de los grupos, me parece que hubo así una conversa nutritiva, intercambio de opiniones y perspectivas sobre la palabra grupo y el concepto
y también la cuestión de que, bueno, cada uno en su imaginario tiene ideas sobre grupo. La idea, si se acuerdan al principio del curso, hablamos sobre que la facilitación, la práctica de la facilitación se nutre de otras disciplinas. Y como la práctica de la facilitación trabaja con grupos, con un conjunto de personas, pero con grupos específicamente, no con cualquier grupo, o sea, no con cualquier conjunto de personas, sino exclusivamente con grupos. Ahora vamos a ver con qué definición la facilitación se encuentra vinculada. ¿Con qué definición de grupo es con la que se queda? Y esa definición es la de psicología social. Ahora les voy a mostrar una presentación. La idea no es agotar ni hablar sobre la psicología social. Si quieren en algún momento los invito a que busquen algún video de YouTube para ver de qué trabaja más la psicología social. Yo voy a hacer un repaso rápido sobre de qué se trata la psicología social, que es una presentación, es una diapositiva, y después vamos a hablar exclusivo de la definición que trae la psicología social para definir cuándo un conjunto de personas es un grupo. Y con esa definición es que la facilitación considera que un grupo de personas es un grupo. Bien, entonces, voy a compartir pantalla. Y voy a acomodar un poco mi pantalla acá. Buenísimo. Entonces, grupo. Desde la psicología social, primero hablar qué es la psicología social, es una definición bastante simplificada. La psicología social estudia los procesos psicológicos y sociales observables, cosa que nos ayuda a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. Y acá la psicología social, desde organizaciones a comunidades de fe, o sea, todo lo que se considera personas que trabajan en conjunto haciendo un grupo, ¿sí? Y la psicología social también indaga, explora los roles, pero también cómo se relacionan las personas a través de los roles y funciones que hay en estas organizaciones de personas que pueden ser desde, no sé, como ya les dije, comunidades de fe. ¿Cómo? Perdón, estaba discutiendo con mi gata. Bien, me pareció que no era para mí, pero está. Como no llega a escuchar bien. Perdón, me equivoqué, no había desactivado el cargador, estaba discutiendo con mi gata. Me estaba mordiendo el cargador justo. Perdón. No hay problema. Entonces, la psicología social indaga, explora sobre cómo nos relacionamos cuando pertenecemos a un grupo, ¿sí? O a nivel macro en sociedades. Entonces, ¿qué dice la psicología social de que es un grupo? La psicología social dice que es un conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se propone en forma explícita o implícitamente una tarea que constituye una finalidad, interactuando a través de mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Y esto es una definición armada y pensada con un grupo más de gente, me parece, de Pichon Rivière, que es uno de los exponentes de la psicología social. Ahora, ¿qué dice todo esto? Esta definición que tiene palabras muy buenas, pero también bastante complicadas por ahí si no manejamos este vocabulario. Y yo lo traté de desglosar las partes más importantes. Y vamos a ir de a partes. Una parte de la definición dice, se propone en forma explícita o implícita, es decir, explícita que está aclarada y dicha, expresada, o implícita es cuando no está aclarada, no está expresada verbal, de alguna forma comunicada con todo el mundo. Implícita, una tarea que constituye su finalidad.
Esto habla sobre que este conjunto de personas, cuando es considerado grupo, tiene un fin en común, un objetivo, ya sea que lo hayan dicho o no, pero que lo tienen, y que se vinculan a través de una tarea, es decir, se proponen una tarea o varias series de tareas para llegar a ese fin en común o objetivo. Otra parte importante de la definición es que habla sobre conjuntos restringidos de personas articuladas por su mutua representación interna. Todo esto se refiere a cosas bien básicas, que las personas se conocen en el grupo, se reconocen mutuamente, es decir, reconocemos cuando falta alguna persona, pero también reconocemos que esa persona, a pesar de que no está por ejemplo, alguien faltó hoy, y no porque haya faltado, consideramos, por ejemplo, que no es más parte del grupo, sigue siendo parte del grupo, solo que hoy está ausente. Hay toda una representación interna sobre las otras personas que pertenecen al grupo, pero también hay un imaginario sobre lo que es el grupo para mí y para las otras personas. Y se reconocen como parte de, tanto reconocemos a las otras personas como parte del grupo, pero también me reconozco a mí misma como parte del grupo. Hay toda una vinculación que ocurre dentro del conjunto de personas que tienen que ver con el reconocernos, conocernos, pero también con esto de, no solamente de conocernos, su nombre es tal, sino que consideramos que si una persona no estaba en un grupo, por ejemplo, que faltó 2 o 3 veces, lo extrañamos la persona, ¿sí? Porque consideramos que es parte del grupo. Bien, por otro lado, consideramos que un conjunto de personas es un grupo cuando se reúnen y en algún lado. Se reúnen en un tiempo, o sea, que dedican tiempo a juntarse, a estar juntos, y se reúnen en algún espacio físico. En esto vamos a volver, o por ahí, acá yo creo que puede haber un debate, no ahora, no con este grupo de gente, porque yo no soy de la psicología social, pero yo me preguntaría cosas ahora, si esto no habría que repensarlo en estos tiempos de pandemia y post-pandemia, donde lo online está en auge y nos permitió juntarnos igual manera a grupos y nos reunimos en un tiempo determinado, pero también nos reunimos en un espacio y no necesariamente presencialmente. Es como algo que traigo ahí como para hacernos pensar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades de fe que en la pandemia no se pudieron juntar para celebrar, para hacer sus reuniones y todo lo demás. O sea, tuvieron un tiempo dedicado a eso, pero el espacio presencial no estuvo el espacio virtual. Entonces, yo no sé si acá habría que repensar después de la pandemia la definición con respecto al espacio. Bien. Y otra parte importante de la definición es que en un grupo hay roles. Roles que se asumen, pero no se asignan. Por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre los ejemplos. Roles que se asumen y se asignan, y los roles que no se asumen y se asignan. Bien. Por ejemplo, roles que se asumen y se asignan, por ejemplo, cuando a alguien lo eligen en una comunidad como el tesorero o tesorera. Asume ese rol, pero también la comunidad se lo asigna porque lo eligieron. Por ejemplo, eso es un ejemplo que podemos llevarlo a otros. Roles que se asumen, pero que no se asignan. Por ejemplo, en comunidades donde no está muy claro quién tiene la coordinación, pero hay alguien que asume el liderazgo. El grupo no decidió ni asignó el liderazgo, sino que hay una persona que toma la iniciativa de convocar, de motivar, de llevar adelante ciertas actividades,
pero que lo asumió al rol, pero el grupo no se lo asignó. Y la otra opción es los roles que no se asumen y se asignan. Por ejemplo, el rol de, no sé si lograron escuchar, pero hay veces que tenemos el rol en algunos grupos de lo que se llama el chivo emisario, o a veces popularmente o mal dicho chivo expiatorio. Es cuando los grupos, entre comillas, le echan la culpa de las cosas que salen mal a una persona. O, por ejemplo, el rol del bromista, por ejemplo, también. Alguien o el bufón del grupo, por así decirlo. Por lo general, esos roles que están con un tinte negativo, las personas, obvio que no se quieren sentir identificadas con ese rol, y sin embargo, el grupo implícitamente o explícitamente se lo asigna. Entonces, en un conjunto de personas que es un grupo, hay roles, distintos roles, muchos roles, dependiendo de las personas, dependiendo del objetivo del grupo, pero lo que quiere decir acá es que no es que somos un grupo de personas que nadie tiene un rol ni funciones. Hay roles que se van intercambiando, se supone que se van intercambiando en el tiempo, que son dinámicos, y eso hace a la vida de un grupo. Ahora, acá hay una aclaración que hay que prestar atención, no para como facilitadores, sino para la vida, es que cuando los grupos tienen roles que no se mueven, que son estáticos, quiere decir que el grupo no está avanzando y está camino a dejar de ser grupo porque algo está pasando ahí. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hablamos sobre que los grupos tienen un objetivo en común, que tienen una representación interna sobre los demás, pero también sobre sí mismos dentro de lo que es el grupo, o sea, cada persona tiene en cuenta, en claro, más o menos, qué es lo que los convoca, qué es lo que los reúne, para qué hacen las tareas y todo lo demás, pero que también se reúnen en un espacio y que tienen un tiempo para reunirse, pero que también hay roles. Estos dos grupos que están acá, la gente que se convocó a hacer una guerra de almohadas, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes de la pandemia la gente se convocaba para hacer guerra de almohadas o, no sé, hacer burbujas, cosas que se convocaban las personas. Y el otro es un concierto. Y esto es para que lo charlemos. ¿Tienen una tarea compartida o un fin común estos dos grupos? ¿Qué piensan ustedes? Una Sí, convocatoria más. Ajá. Alguien dijo sí, no sé quién, creo que Daniel fue. sí, creo que o sea, ver un concierto, o sea, hay un fin común, la convocatoria, o sea, ¿para qué se juntan? Para ver algo, hay un fin Ajá, común. ajá. O escuchar, competir en el caso, no sé, yo creo que sí. Ajá. Tienen un fin en común, pero este fin en común el grupo no se lo puso. Hay una convocatoria que un grupo selectivo hizo sobre esto y la gente estuvo de acuerdo para esa convocatoria. Bien, después, ¿piensan ustedes que estos dos grupos de personas tienen una mutua representación interna de las personas con las cuales están haciendo la guerra de almohadas o con la que están escuchando un concierto? O sea, ¿se conocen entre sí? ¿Extrañarán a alguien que falte? Eh, No, para mí no. Ujú. ¿Al resto qué piensa? En el caso del grupo de las almohadas, no sé, es como Ajá, que se me hace que claramente no. En el caso del recital me genera un poquito más de dudas. ajá. Ujú. ¿Por qué te genera dudas, Oscar? Quizá
Porque la convocatoria de la almohada está más pensada para una cuestión más abierta, y en el caso del recital, quizá esta cuestión de que nos gusta la misma música o la misma banda, nos convoca en otros espacios también, ¿no? Este interés en común. Ah, bien, bien. Ujú, 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 ujú. Bueno. Sí, también otra idea, o sea, el de las almohadas podemos pensar que se reconocen entre sí porque portan una almohada. O Ajá. sea, y los otros porque tienen la camiseta de la banda. Ujú, ujú. Pero acuérdense que con mutua representación interna no se refiere solamente a reconocernos por el nombre, sino a reconocernos en esta cuestión, en una mirada más integral yo lo llevé al ejemplo de esto de extrañar, o sea, de darnos cuenta que falta alguien y que es importante para el grupo, pero también en esta representación interna de reconocernos como grupo en las necesidades por qué nos juntamos, eh, y también en la imagen del otro, ¿no? Y la imagen de uno dentro del grupo. Y sobre el espacio y el tiempo, evidentemente ambos grupos se juntaron para algo, pero se juntaron una sola vez, por ejemplo. No creo que toda la gente que, por ejemplo, si alguien, una banda repite su concierto, sean las mismas personas en todas las funciones, por ejemplo. O si la convocatoria de almohada se repite todas las semanas, sea exactamente todas las mismas personas todas las semanas. Ahí yo lo pondría un poco medio, lo pondría como para pensar. Y la última, ¿creen que ahí hay roles asumidos, dados por el grupo pero no asumidos, asumidos y asignados? Yo creo que no hay roles. Caro, no se te escucha. ¿Ahora sí? Sí. Ah, que en la de las almohadas seguro alguien dio como ahora, o algo así, me imagino. O llegabas vos y te peleabas con la almohada cuando llegabas, no sé, No, me imagino no. Ajá, ajá, que ajá. alguien habrá dicho ahora. Y en los Bien. recitales a veces, no, yo no creo que haya, bueno, a veces sí están como dados, pero a veces hay como roles como asumidos por las mismas personas que están ahí, que son tipo, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, o te dicen, viste, hay que vestirse así, o no sé, como que depende de las bandas, hay como gente que toma la posta Ajá, para ajá. algunas cuestiones. No sé si eso lo hace grupo o no, pero sí que hay como roles que algunas personas autoasumen, porque sí, no Ajá. sé. Bien, bien. Buenísimo. Sí. Perdón. Yo considero que en la imagen, digamos, del equipo, tomando como ejemplo la selección argentina, Ajá. sí hay grupos designados, donde tenés al capitán, tenés al arquero, tenés a los delanteros, y así Ujú. sucesivamente. Ajá, ajá, Eh, ajá. Ahora, si fuera un equipo de barrio, bueno, ahí ya es diferente, digamos, la organización, pero sí hay roles, Ajá, 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 o ajá. sea, siguen habiendo roles, Bien, bien, bien. creo. Sí, 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 está bien. Acá, o sea, acuérdense que no es que vamos a la idea de traer la disfunción de grupo de parte de la psicología social, es poder pensar cuando estamos trabajando con un grupo. Particularmente yo pienso que estas dos imágenes no representan un grupo, porque no cumplen con todas las características que un grupo debería cumplir. Los roles son esporádicos, o sea, que surgen en el momento, pero que después
se disuelven, o sea, ese grupo no se va a volver a juntar y va a haber un intercambio de roles y un dinamismo ahí. Y yo creo que no hay mutua representación interna sobre reconocerse como una parte integral del grupo para su funcionamiento y llegar al objetivo en común, ¿no? Y por otro lado, que los grupos estos son un conjunto de gente que se junta así por una tarea compartida, un objetivo en común, convocado por otros, en donde ellos adhieren a eso, pero que no se extienden en el tiempo. Y los Son grupos casuales. se extienden en el tiempo. Son casuales. Pero bien podríamos argumentar que sí son, desde otro punto de vista, que sí son grupos. Bien. Y las otras dos era sobre fútbol, un equipo de fútbol y una familia. Como se dan cuenta, no elegí cualquier familia, a mí me gusta. Bien, familia, entonces en estos dos grupos sí hay una tarea compartida. En algunos lados, en algún punto explícita y en otros no y otros implícita. Por ejemplo, las familias no se juntan y charlan sobre, bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo común? Por lo general se da toda una dinámica, pero consideramos familia, por ejemplo, ya sea de sangre o aquellas que se juntan porque tienen afinidad y sentido de pertenencia y confianza, hay también un objetivo en común que es esto, ¿no? Pertenecer, el amparo, la confianza, el amor, se supone. Y en ambos grupos hay roles asignados, y hay roles asumidos, y hay roles que son asignados pero no asumidos. Por ejemplo, en el equipo de fútbol, están, como Emanuel dijo bien, los equipos de fútbol tienen roles asignados y funciones que van con los roles, pero también hay otros roles que no son explícitos, que no son dados, como ser capitán, arquero, arquera, defensora, ¿sí? También están los otros roles, por ejemplo, que no necesariamente van con la función, el rol asignado. Muchas veces pasa que, por ejemplo, en algunos equipos, grupos, hay alguien que está asignado, a que se le asignó el rol de coordinación, de liderazgo como en autoridad, pero hay otra persona dando en el grupo que es el que motiva al grupo, que tiene la capacidad de marcar un poco el ritmo. Esa persona tiene el rol de líder, a pesar de que justo no está cumpliendo un rol asignado, como por ejemplo coordinar un grupo, un equipo. Así como en la familia, están roles de distintos roles según la familia que sea, que están asignados, que tienen, no sé, por ejemplo, los mapadres. Los mapadres tienen, cuando tienen niños, se supone que uno de los roles es asegurar la seguridad integral del niño, o sea, emocional, mental, económica. Pero cuando van creciendo se van cambiando un poco los roles, ¿no? Después ya cuando hay gente adulta, son todos adultos o adultas, los roles van cambiando. O sea. Pero estos dos grupos de personas sí cumplen con todas las características que la psicología social propone para que sean, que dice que sean un grupo, y no solamente un conjunto de personas, como por ejemplo la gente que viaja en el colectivo. Todos los, por ejemplo, en un 203, desde San Miguel a Moreno. O sea, bien. Espero no haberlos mareado con todo esto. Se nos pasó mucho lo del corte. Les propongo lo siguiente, porque la idea es tampoco cansarlos sobre esto. Espero que los haya hecho pensar y reflexionar acerca de, bueno, no que se vuelvan obsesivos la próxima semana, pero de pensar
cuántos conjuntos de personas no son grupos o cuántos conjuntos de personas sí son grupos. ¿Sí? Bien. Y para traer las perspectivas que los grupos son complicados en el sentido de que no solamente los une la convocatoria, por ejemplo, ni solamente los une la tarea en común, sino hay muchas cosas, un entramado complicado y complejo que hace a un conjunto de personas ser grupo. Bien, mi propuesta de ahora es que nos tomemos 15 minutos de corte, háganse mate, café, no sé, paradas técnicas y todo lo demás, y volvemos en 15, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Pau. Ujú, Buenísimo. buenísimo. Bien, y para aclaración para todo el grupo, voy a tratar de en esta semana o la próxima, estuve con unas semanas medias complicadas, pero voy a tratar de empezar a hacer las devoluciones. Lo estuve leyendo, pero no haciendo las devoluciones de las cosas que estuvieron subiendo al foro, y trabajos y demás. Acuérdense que si están atrasados en los trabajos, háganlos igual. Y si tienen alguna cuestión con el aula virtual que no lo pueden subir o algo, me lo avisan, porque a veces se me pasa y está inhabilitado para subir algo. Pero me lo dicen y lo arreglamos. Y no importa si están medio atrasados en la actividad, háganlo igual y lo mandan igual, ¿sí? Lo importante es que puedan reflexionar sobre sobre la actividad. Y con respecto a lo que trajo Daniel sobre la imagen, si no encuentran una imagen, quizás puedan explicar con cuál concepto de la clase se quedan y por qué. O sea, porque les resultó desafiante, o porque les gustó, o porque están en acuerdo o en desacuerdo. Si no encuentran una imagen, puedan escribir algún tipo de reflexión sobre el concepto que más les llamó la atención de la clase, que es la clase sobre democracia profunda y consenso. ¿Te va esa alternativa, Daniel, si no encontrás una imagen? Bueno, voy a tratar de buscar una imagen. Dale, Sí. dale. Buenísimo. Bien. Bueno, grupo, disculpas por hoy un poco el desorden de la clase, se nos corrió mucho el programa. Voy a tratar de que las cosas que nos quedaron afuera del programa, tratarlas de adaptarlas para que sean la actividad de cierre de la clase, que esté en el aula virtual. Así que acorté algunas cosas. Acá he tomado la decisión de acortar algunas de las actividades, y las actividades que hoy no hicimos de programa voy a tratar de adaptarlas para ponerlas en el aula virtual y que sean parte de la actividad de cierre de hoy. Bien. Tengo una pregunta para el grupo. Y acá vamos a tratar de trabajar todos juntos, no en grupos. ¿Qué creen ustedes que motiva o empuja a un grupo a aprender? Y si ese aprendizaje siempre es consciente, o sea, que el grupo sabe que está aprendiendo, o si creen que a veces pasa inconscientemente. Entonces hay dos cosas. Una es, vamos a ir por la primera, ¿qué creen, qué situaciones, si hay situaciones o no, que motivan a un grupo a aprender? ¿Qué creen ustedes? Si tienen algún ejemplo, si... Se me ocurre, Pau, que A podría ver. llegar a ser algún tipo de experiencia vivida por el grupo que amerita un aprendizaje, ¿no? Ajá. ¿Se te ocurre algún ejemplo, como así concreto? Sí, quizá, no sé, en algún grupo de trabajo, de trabajo, algún tipo de problema que surja en el equipo de trabajo y que, bueno, este problema hace que nos sentemos y que pensemos en aprender, digamos, a salir juntos de esta situación. Puede ser un problema entre dos integrantes de grupo. Bueno, quizás es la primera experiencia de pensar cómo llegar a, no sé, a salir de ese conflicto. No sé, se me ocurre que Bien, puede llegar a eso como una experiencia, ¿no? bien.
bien, gracias por la aclaración. ¿Qué más? ¿Qué opina el resto? ¿Me repetís la pregunta, Pau, por favor? Sí. ¿Qué motivos o situaciones empujan, empujan entre comillas, y entre no comillas también, a un grupo a aprender algo? No necesariamente estamos hablando de un aprendizaje académico, sino estamos hablando de el concepto de aprender en la manera integral. Puede ser emocional, puede ser Correcto. mental, ¿sí? No, pensé que hablaba de individualmente, pero mi opinión hasta el momento es la diversidad de pensamientos que encuentro en el grupo y también la posibilidad de debatir. Ah, bueno. Entonces, eso me gusta mucho del grupo, de esta clase. Me gusta, desde que empecé a ser parte Bien. de este curso, eso es lo que más me gustó. Bien, Y otras bien, cosas. bien. Entonces podríamos decir que intercambiar opiniones y escuchar a los demás también nos empuja a aprender. Ajá, Sí, ajá. porque es muy rico como te decía, los diferentes pensamientos, los diferentes puntos de vista, Bien. que por ahí uno no lo tiene claro o dice, eso, y eso me gusta, las opiniones diversas. Bien, bien. ¿Los demás? ¿Las demás? Yo pienso que, no sé si la pregunta va puntualmente a un grupo que enseña en todo caso, porque si es por aprender, si no me remito, siempre soy reiterativa, un grupo de solidario que tenemos, la verdad Ajá. que es un aprender constante, la verdad que tal vez sin proponérnoslo podemos aprender, y tal vez nunca seamos conscientes y nunca sepamos de la cantidad de cosas que adquirimos. Pero Ajá. bueno, no sé si específicamente era un grupo así como de enseñanza o de aprendizaje. No, está muy bueno lo que traes, Marce. Sí, puede ser hablando sobre la comunidad con la que nos juntamos, puede ser un grupo de estudio, puede ser un grupo de trabajo formal, hablando de equipos de trabajo, puede ser hablando sobre familias, grupos familiares, o sea, remitirnos a cualquier grupo, a cualquier grupo. ¿Qué nos motiva? Si hay alguna situación que nos motiva a aprender. Ya salieron algunas cosas. ¿Alguna más que se les ocurra? ¿O situaciones concretas que crean que motivan a un grupo a aprender algo? Ya sea consciente o no. Claro. No sé, por ahí nada que ver, ¿no? Pero a mí lo que me hace pensar es a que uno de los participantes del grupo sea ausente o sea permanentemente o no, y que el grupo tiene que aprender a funcionar sin esa persona bien. que falta. Bien, bien. Buen ejemplo. Buenísimo. ¿Alguna otra? Sumando a lo que recién dijo Mara, el ejemplo más práctico que se me ocurre es cuando un vocalista abandona un grupo de música, por ejemplo, que es una situación que parece súper grave y que el grupo va a tener que aprender a salir de eso, digamos. Ajá. Bien, bien. Gracias, Mara y Oscar. Buenísimo. ¿Alguna otra? Ay, ¿puedo acotar algo que se me vino a la mente? No tiene nada que ver, pero no sé quién habló recién de una banda que un vocalista abandone. Oscar. Pero, Oscar, me trajo a la memoria, no sé si se van a acordar, son todas unas criaturas. El grupo Génesis, un vocalista abandonó
Y el que tuvo que tomar el rol fue Phil Collins, que todos Ajá. lo deben conocer, y el Peter grupo fue Gabriel mucho más abandonó. famoso. Ah, ¿Cómo? Peter Gabriel ok, ok. abandonó. Ajá, Eso Bueno, sí, nadie ajá. se esperaba que Phil Collins tomara ese rol porque no sé si era baterista, guitarrista, una cosa así, pero baterista, bueno. baterista. Ujú, ajá, Mirá, Soy pero ajá. re la fan, tenés clara. por eso. Bien. Se Nos me delatamos ocurrió las eso, edades, perdón. ¿viste? Ok, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Yo tengo algo para mostrarles, pero no quiero estar hablando mucho yo. Quiero escuchar a ver qué... Salieron un montón de cosas buenas que van a ver que van a estar en la presentación. ¿Alguien más quiere decir algo? Y por ejemplo, ¿creen que los aprendizajes siempre son conscientes? Que los grupos dicen, bueno, vamos a aprender tal cosa, o dicen, bien, aprendimos de esta experiencia tal otra. ¿Qué creen sobre eso? No, por ahí después. Es consciente. En el momento, como que. Yo pensaba como que todas las cosas que iban los ejemplos que iban trayendo eran como en las dificultades, ¿no? Como que siempre aprendés en las dificultades, o por ahí tenés una tarea en común cuando no te sale, pero no sé si en el momento decís, bueno, ahora vamos a sentarnos a aprender. No, por ahí después como que lo vas resolviendo y en eso aprendés. Incluso Sí, capaz después también siendo mejor, como en el caso de la banda que mencionaban recién, y capaz que fue un recambio. Ajá, ajá, bien. Bien, gracias, Caro. Daniel, vos ibas a decir algo. Sí, yo pensaba que asumir como que los conflictos son la oportunidad del aprendizaje es una manera de hacer sobrevivir al grupo también, como Ajá, una bueno, bien estrategia, ahí. digamos. Ajá, bien ahí. Y otro motivo de aprendizaje es cómo distribuir recursos, no sé. Me parece que siempre es un tema de conflicto muchas veces. Bien, No sé. buenísimo lo que traes. Bien, bien, bien. No para agrandar mucho, pero bien, ahora lo voy a poner en la presentación para que tenga un poco de línea. La presentación que traje es sobre cuándo los grupos aprenden. O sea, y los grupos aprenden en ciertas situaciones, que ahora quiero abrir, acá está. Es cortita la presentación, son 4 hojitas. Compartir pantalla. Entonces, buenísimo. Aprender en grupo. Entonces, ¿qué implica aprender en grupo? Y o sea, esto de que les preguntaba qué motiva, empuja, usé la palabra también, porque a veces son cosas emergentes que pasan, no es que el grupo se lo propone, como por ejemplo, vamos a aprender sobre planificación, pero detrás de eso seguramente que hubo algo que emergió en el grupo, ya sea porque se lo propusieron o no, que emergió, que empujó al grupo, motivó al grupo a aprender. Y todas las cosas que motivan, empujan a un grupo a aprender son llamadas crisis. Y crisis, no necesariamente hablamos de la palabra crisis como con la connotación negativa de desesperación, de tirarse de los pelos y qué vamos a hacer ahora, sino hablamos sobre crisis como algo que desequilibra de alguna manera al grupo, ¿sí? Que ya no está apacible en las aguas, sino que hay algo que movilizó y hizo onda en el agua que hizo que el barco se moviera. Y entonces, yo puse acá 4 crisis que por lo general ocurren en los grupos que hace que el grupo aprenda algo, implícita o explícitamente, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Una de las crisis es cambiar de lugar. Por ejemplo, cambiar de lugar de reunión. Eso siempre, no estamos hablando de crisis como, oh, se termina el mundo,
pero desequilibra el ritmo, la dinámica del grupo. Y empuja al grupo, motiva al grupo a aprender algo sobre, no necesariamente que tenga que ver con el lugar de reunión, sino en cómo nos vamos a reorganizar o buscar una nueva dinámica de grupo o adaptarnos de alguna manera al nuevo contexto en donde estamos. Otra gran crisis que atrapó o empujó a muchos grupos a repensar, a aprender, a adaptarse, es el COVID, la pandemia. Creo que la pandemia a muchos grupos empujó a esto de reconfigurarse, reaprender, reorganizarse, repreguntarse, preguntarse, desafiarse, todo que llevó a aprender. ¿Todos los grupos saben que aprendieron en la pandemia? Seguramente que no. Que no todo el mundo hizo este camino metacognitivo de preguntarse cómo llegamos a tal cuestión. No se preguntaron sobre el camino, qué cosas hicieron, no hicieron, qué aprendieron, o sea, por ahí no lo hicieron. Otros grupos sí. Otra de las crisis es, como bien dijo Mara, es cuando hay gente nueva, que se suma gente al grupo, o la gente que falta, se ausenta por largo tiempo o directamente se va del grupo. Bien, y acá hay ejemplos bien claros. Todos sabemos que cuando hay un grupo y se suma gente nueva, el grupo se tiene que readaptar en el sentido de buscar una reconfiguración del grupo en donde, porque todo el mundo, bueno, la mayoría de los grupos aceptan y quieren gente nueva. Vamos a hablar de un ejemplo bien claro, las comunidades de fe. Por lo menos de la IELU, siempre es una pregunta de cómo podemos sumar a más gente, y no sé qué cosa, y no sé cuánto, pero cuando se suma más gente, hay una movilización adentro de las comunidades, en donde trae un poco de ruido el hecho de tener nuevas voces, nuevas perspectivas, opiniones, y hay un reajuste ahí, ¿no? Y otro ejemplo que puedo traer, por ejemplo, con la gente que falta, un ejemplo bien concreto, es cuando, por ejemplo, se van pastores o pastoras de las comunidades porque o se termina el contrato, o porque se jubilan, o por lo que sea. Eso también trae ahí un reajuste que empuja a la comunidad, al grupo, a los distintos grupos que conforman una comunidad, porque a veces no siempre solamente es un grupo, a aprender. Y otra que traje, que no son las únicas, estas que están acá no son las únicas, es cuando surge una idea nueva. Cuando un pequeño porcentaje del grupo o alguna persona del grupo trae alguna idea innovadora, nueva, alguna propuesta que hace pensar al grupo ir para otro lado o replantearse alguna actividad o replantearse la manera de hacer algo. Esto también es considerado una crisis y, como dijo Daniel, esto hay que verlo como las crisis, como las oportunidades para aprender. No necesariamente son algo que podemos considerar, bueno, tiene como una mala prensa el conflicto, pero no necesariamente con una connotación negativa, ¿no? Que alguien tenga una idea nueva no quiere decir que estemos en un conflicto así como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Entonces, lo que hay que quedarse de esto es que hay cosas nuevas, emergentes, que surgen del grupo por distintos motivos, en donde podemos considerar que el grupo está en una crisis, sea consciente o no, y que empujan al grupo a aprender algo, ya sea de manera de una cuestión más emocional, espiritual, o más racional, ¿sí? O una mezcla de todas, lo más probable. Entonces, consideramos cuando un grupo aprende
si pasan ciertas cosas. Una, que se comparte el poder. Y esto no vamos a ahondar mucho porque la clase que viene tiene que ver con el saber y el poder, y vamos a ahondar un poco más ahí, pero compartimos el poder. O sea, que las personas todas no es que tienen el mismo poder, sino que tienen cada una tiene poder según sus dones y capacidades, pero lo compartimos, no es que alguien tiene la batuta y ese solo es el que habla y él participa. Aprendemos en grupo, sí, valoramos el aporte de cada persona, y acá hablamos sobre valorarnos como, ya te escuché, sino de realmente considerar la opinión y la perspectiva de la otra persona. También aprendemos si respetamos las diferencias. Si realmente creemos que la diferencia es una riqueza, algo que nutre al grupo y no que merma la cuestión del grupo, el producto final o la calidad del grupo. Y después se aprende en grupo, sí, se desarrollan ciertas actitudes que sumen y no que resten. ¿Qué consideran a ustedes aptitudes de hacer, estoy hablando acá, que suman? ¿Cuáles creen ustedes que son aptitudes que suman al aprendizaje en grupo? Ya las estuvieron nombrando por debajo del mensaje, pero de lo que dijeron recién, pero no lo dijeron explícitamente. ¿Se les ocurre alguna? El intercambio de opiniones, Pau, creo. Bien, bien. Intercambio de opiniones. ¿Qué más? Suma mucho el espacio que nos das para desarrollar o para compartir lo que pensamos. Ajá. Bueno. El tiempo. Bien. Piensen en manera general, no solamente acá en este grupo de personas en el curso, sino de manera general. Por ejemplo, voy a tirar una. Escucha. La escucha activa es una aptitud que suma y no Yo que pensaba resta. esa también, y la flexibilidad también, ¿no? Bien ahí. Bien. ¿Cuál otra? El reconocer al otro como parte. Bien. El respeto. Buenísimo. La paciencia también y no querer resolverlo ya para, bueno, dar el tiempo de maduración para que se solucione algún conflicto. Ajá, muy bien ahí. Esa es interesante, la paciencia. Bien, bien. Hay un montón de aptitudes, pero creo que las nombraron las más importantes, que tienen que ver con la flexibilidad, la escucha, la paciencia, el poder realmente respetar al otro, a la otra, y podemos hacer una lista bien larga y exhaustiva, pero esas creo que son las más importantes. Yo agregaría otra también, siempre tener en cuenta qué es lo que nos reúne, para no perderlo de vista, de horizonte, por lo menos hablando de comunidades de fe, ¿no? Porque si hablamos con otras personas, por ahí eso no es importante, pero lo que nos convoca, lo que nos une, lo que nos vincula, es el amor para con Dios, pero también para con los otros y las otras. Bien. Entonces, hablando, por ejemplo, un equipo facilitador. ¿Cuáles creen que van a ser los desafíos de un equipo de facilitadores? Yo puse acá 2 personas, pero pueden ser 3 o 4, dependiendo de qué tan grande sea la facilitación y qué tan amplia sea.
pero vamos a hablar sobre un equipo de facilitación. No, más de una persona está haciendo la facilitación, trabajando en equipo. ¿Cuáles creen que sean los desafíos que puede tener este equipo de facilitación cuando hace una facilitación? Cuando hablamos, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuáles creen que pueden ser los desafíos para facilitar? ¿Entre ellos, Pau, o con el grupo? Puede ser entre ellos, pero también para con el grupo. Sí, acá de ambas vías va. Ujú. Porque con el grupo pienso que tal vez todas estas cosas que nosotros fuimos marcando están presentes o sea, como cosas, aptitudes que por ahí nos suman, están presentes en la mayoría de los grupos y ver qué hacer con eso. Ajá, ajá. Bien, bien. Que se escuchen todas las voces, ¿puede ser? Sí. No es una tarea fácil. Yo creo que el desafío principal puede ser alcanzar el objetivo que tiene Ajá, con ajá, el grupo. ajá. Y yo capaz que agregaría lo que vos dijiste Julia, alcanzar el objetivo en una buena, ¿no? Que el grupo se sienta bien al final al alcanzar el objetivo, de que acompañemos al grupo de una manera segura, ¿no? Que llegaran, porque hay muchas maneras de llegar al objetivo que se puso. Por ahí podemos llegar al objetivo, pero todos terminaron peleados, no se hablan más, quieren terminar, piensan que al final para qué llamamos a la facilitación si terminamos todos peleados y no sé qué cosa. Eso no estaría bueno. Bien. Claro, en un consenso tendría que ser. Bien, bien. Bueno, eso es el desafío de llegar a un consenso, de proponer el consenso como una práctica posible dentro del grupo, cuando estamos acostumbrados a la competencia, a la negociación y a otras prácticas que tienen que ver para cuando tenemos que decidir algo, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Se les ocurre otro desafío? Ya sea dentro del grupo del equipo facilitador o para con el grupo, ¿no? Yo pienso como tarea previa quizás a la facilitación, un desafío para el equipo de facilitadores es consensuar su lectura de contexto para llegar con el mismo abordaje a la facilitación. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Ignacio. Ujú, ujú. Por ahí sumando a lo que decía Ignacio, consensuar también los roles o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque, qué sé yo, capaz que si no se habla antes, cada uno piensa que va a tener un rol y después al llegar hacemos más lío que solución. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. ¿Yo puedo agregar algo más? Sí. Creo que lo que sumaría es algo que propusiste en unas clases, preguntaste, es terminar el curso de esto y que nosotros nos sentamos empoderados. Bien, bien, bien. Bien, ¿algo más que quieran sumar? Que tengan ahí, que quieran decir. Yo voy anotando porque tengo ganas de usar algunas cosas que van saliendo en la clase más adelante. Buenísimo.
Bien. Desafíos, el equipo de facilitador siempre se va a encontrar, ya sea cuando estamos trabajando en equipo, en un grupo que se va a reunir para trabajar en torno a una facilitación, que se va a reunir, tienen un objetivo en común, se van a repartir roles, va a haber roles asignados, otros no, pero también va a haber desafíos con el grupo, y está bueno reconocer que en un grupo de personas pasan muchas cosas, en donde no siempre vamos a estar todos al tanto, pero sí está bueno tener en cuenta que hay esta cuestión bien compleja, no es tan simple como ver al grupo y decir, bueno, bien, el grupo se va a manejar de tal manera y tal otra, sino estar preparados para cosas que nos sorprendan, ¿sí? Y nada, está bueno saber un poco más sobre qué cosas empujan a un grupo a aprender, por las cuales a veces quieren una facilitación, ¿no? Bien, espero no haberlos aburrido en esta clase, media desordenada, media pasada de horario, y voy a tratar de poner las actividades que nos quedaron por fuera del programa en el aula virtual como actividad de cierre. Por ejemplo, tenía muchas ganas de hacer lo del ranking de las características del grupo. Ya hablamos algunas, pero voy a tratar de adaptarla para que lo puedan hacer en el aula virtual. Y también tenía muchas ganas de escucharlos para ver qué pensaban sobre el saber y el poder dentro de un grupo. Y la pregunta era si ustedes creían, no la vamos a responder ahora, si ustedes creían que el saber y el poder dentro de un grupo se relacionan o no, y cómo, y por qué no se relacionan, o por qué sí se relacionan. Eso, porque la clase que viene tiene que ver con eso, con el saber y el poder, pero quería escucharles las voces primero. Pero vamos a ver si lo podemos hacer en el aula virtual. Bien, entonces, para cerrar la clase, ¿alguien se animó o se anima a cerrar la clase con una oración? Anímense. Puede ser una oración, con el tema de las oraciones, una vuelta alguien me dijo que no oraba porque no tenía como pasta, así como, vamos a orar. No necesariamente tiene que ser así, ni tampoco tiene que ser palabras re floridas, puede ser algo bien sencillo y concreto. La cuestión de lo lindo de la oración cuando hacemos la oración comunitaria y la compartimos, es tener en claro para qué oramos y a quién le oramos. Así que con esas palabras previas, si alguien se anima, bienvenido o bienvenida. Y si no, voy yo, no hay problema. Yo me animo. Dale, gracias. Bien. Querido Padre Celestial, te agradezco por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por un día más que tú nos permites compartir, que tú nos permites adquirir conocimientos. Gracias por cada uno de mis compañeros. Te pido seas tú guardando su camino, seas tú guardando su vida. Agradecidos estamos contigo, Señor. Esperamos poder encontrarnos de nuevo y poder seguir compartiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Amén. Amén. Gracias por la oración. Bueno, gente, nos vemos, no la próxima clase es asincrónica. Recuerden que el afiche de los cronogramas de fechas están en los archivos del grupo de WhatsApp y están colgadas en el aula virtual. Les voy a avisar cuando ya esté la clase de subida, la grabación de esto, pero también en la actividad de cierre. Y si alguien tiene dificultades para subir cosas al aula virtual, hay cosas que yo colgué en el grupo, pero si alguien necesita, no tengan vergüenza de volver a repreguntar, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Daniel estuvo muy oportuno, me hizo una aclaración sobre una actividad. ¿Alguien quiere aprovechar que estamos acá y quiere preguntar? ¿O no? Por ahí me quiere preguntar después.
¿No? ¿Sí? Sí, Dale. a mí me quedó la duda, digamos, con la primera actividad. La primera actividad era leer los archivos y después hacer un comentario Ajá, en un ¿hacer solo un foro. comentario o había algo más detallado aparte de eso? Espera un poquito. ¿Te puedo responder después por WhatsApp? Sí, no hay drama. Porque no me Eso era la acuerdo, duda que me había ¿alguien se quedado. acuerda bien la primera actividad a la que se refiere Manuel? Yo se me mezclan todas. Lectura de contexto creo que fue la Ujú. primera. Ah, bien, Esa es la bien. primera. Estaban las dos, la actividad de lectura y el foro. Y el Ah, foro, bien, sí. bien. El foro había que poner una característica que vos creas importante de saber de un grupo. O sea, y la otra era hacer como preguntas o cosas de lectura de contexto de un grupo que vos elijas. Cualquiera, puede ser de trabajo, puede ser de la comunidad con la cual te juntás a celebrar, puede ser el grupo de amigos, lo que vos quieras. Ahí no había como Comprendo. cuota. Y el foro, si querés me puedo fijar, no vaya a ser cosa que esté cerrado y no puedas comentar. Pero me voy a fijar, no voy a prometer hoy, pero mañana pasado, mañana tampoco porque estoy recontra reocupada, el lunes. Mañana tengo una facilitación con Gracia y Libertad, con la comunidad de Gracia y Libertad. Vamos a ver qué sale de esa experiencia. Yo estoy ansiosa por hacerlo mañana. Buenísimo. ¿Eso respondió a tu pregunta, Emanuel? Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, feliz Cariños. cumple, Pao. Disfruta lo que Gracias, puedas. gracias, Disfruta Gracias, la Pau. familia. Chao, Que Dios te grupo. bendiga. Chao. Nos vemos. Nos Gente, vemos, gracias. saludos. Gracias. Saludos. Buen fin de. Buen fin de.